Bienvenidos a este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en el que vamos a hablar de la hoja de ruta para la reconstrucción trasladana. Vamos a hablar de ayudas para empresas y también de ayudas fiscales desde la Administración Pública, desde la Agencia Tributaria Valenciana. En primer lugar, nuestras condolencias para las personas que han perdido a alguien cercano, un familiar, un amigo, y también para aquellos que han tenido daños materiales en su vivienda, en su empresa y que todavía no han podido volver a la normalidad. Hemos vivido un desastre climático y desde las empresas, desde el sector privado, con unas iniciativas de mecenazgo ejemplares, y también desde la administración pública, tanto estatal como autonómica, se está haciendo un gran esfuerzo para poder ayudar a todas estas familias, todas estas empresas de la Comunidad Valenciana para que, como decía al principio, vuelvan a la normalidad. Desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros tenemos una sección de ayudas para la DANA en nuestra web, en nuestro boletín mensual, por si queréis profundizar en la sesión de hoy. Y además vamos a contar con tres expertos, con tres profesionales que se han mostrado partidarios de realizar el webinar de hoy y a los cuales hay que agradecer su disposición. En primer lugar, vamos a tener a dos profesionales del equipo de RSM Spain. Vamos a contar con María José Nalda y con Diego Asensio, los dos son asesores fiscales, y destacar que además de su formación académica, tienen una dilatada experiencia profesional en asesoramiento fiscal a empresas, que al final del webinar podréis trasladar vuestras consultas. En la parte derecha de la plataforma multimedia tenéis un globito morado. Si pincháis en ese globito morado que está en la parte derecha inferior, podréis poner vuestros comentarios en el chat para preguntar a los ponentes de la sesión de hoy. Y luego también vamos a contar con Sonia Díaz, español, directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, y destacar que, bueno, pues además de su dilatada formación académica, pues participa en diferentes consejos y comisiones y desde el primer momento, bueno, pues ha mostrado una gran disposición por ayudar desde la administración pública, y también podéis hacerle llegar preguntas a partir de su intervención. Yo, sin más, destacar que desde la Fundación, desde la Agencia Tributaria Valenciana y desde RSM, que somos las tres entidades que vamos a participar en el webinar de hoy, bueno, pues consideramos que la colaboración no solo es un imperativo moral o un mandato social, sino que es una necesidad básica. Trabajando todos juntos, acompañaremos en el duelo a los que han sufrido pérdidas humanas, superaremos los desafíos, aprenderemos y ayudaremos a recuperarse a aquellos que han tenido daños materiales. Sin más, doy paso a María José y a Diego. Agradecer a todos los profesionales, a todas las personas que se han conectado al webinar de hoy, y destacar que va a quedar grabado en la web de la Fundación. Podéis revisionarlo por si tenéis consultas y dudas a partir de la sesión de hoy, porque a lo mejor es mucha información y para asimilarla tenéis dificultades. Entonces, sin problemas, lo podéis revisionar y también hacernos llegar las consultas a la página web de la Fundación, al email formacion@fbf.org, dudas, consultas que podáis tener a partir de esta reconstrucción, que va a ser compleja, pero que superaremos entre todos. Muchísimas gracias. Vale. ¿No? Sí, pero tienen que poner las diapositivas, ¿no? Ahora. Vale, perfecto. Buenos días. Muchísimas gracias por habernos invitado. Indicar que en el día de hoy el presidente del Gobierno ha comunicado que van a haber unas nuevas medidas que tienen que ser aprobadas en el Consejo. Dado que todavía no aparecen en el BOE del día de hoy, indicar que vamos a hablar de los reales decretos que sí que se encuentran en vigor en estos momentos.
¿vale? Entonces, estamos hablando del Real Decreto Ley de 6 del 2024, de 5 de noviembre, que entró en vigor el 7... ¿Está? No. Sí que está. A ver. Está aquí. Que entró en vigor el 7 de noviembre del 2024, por el que se adoptaban medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA, que se dio entre los 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2024. Posteriormente, el 11 de noviembre, se aprobó el Real Decreto Ley de 7/2024, que entró en vigor el 13 de noviembre del 2024, para abundar en mayores y dudas que existían ante el anterior Real Decreto. Por otro lado, el objeto de medidas fiscales adoptadas el objeto principal es contribuir al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas mediante las siguientes medidas: suspensión de plazos, flexibilidad de los plazos de pago, ayudas directas y reducción y exención en diferentes impuestos y tasas. Todas y cada una de estas medidas las comentaremos a lo largo de nuestra exposición. Las personas que se encuentran y que pueden acogerse a estas medidas, ¿de acuerdo?, tienen que cumplir diferentes requisitos, ¿vale? Pero son personas físicas y empresarias que tengan su domicilio fiscal, bienes inmuebles o, por el contrario, que tengan allí establecimientos permanentes, ¿vale? Los municipios afectados se incluyeron en el Real Decreto 6/2024, ¿vale? Aunque esta lista de municipios podría modificarse. Podéis verla aquí, al igual que en el anexo del Real Decreto, ¿vale? Entonces, las diferentes medidas que se incluyeron en el artículo 8, ¿vale?, se prorrogaba hasta el 30 de enero del 2025 el plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones y declaraciones, cuyos vencimientos se produjeran entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre del 2024. ¿De acuerdo? Hay que indicar que, como he comentado anteriormente, esto aplica a empresarios que tuvieran su domicilio fiscal, establecimiento de explotación o bienes inmuebles afectados a su actividad ubicados en las zonas afectadas en el 29 de octubre. Y como nota indicaron que no aplicaba a grandes empresas. Recordemos que no es gran empresa cuando se factura, importe entre la cifra de negocios, supera los 6.010.121,04. ¿Vale? Indicar que también el artículo 8 incluía los grupos de consolidación en el impuesto sobre sociedades, así como en los de IVA, siempre y cuando no fueran gran empresa el conjunto de ellos. El artículo 8, así como los diferentes artículos en los que se encuentran en el Real Decreto, no hace un listado cerrado de las autoliquidaciones que se podían aplazar. Entonces, aquí hemos comentado pues aquellos que tienen mayor relevancia. Por ejemplo, el IVA mensual de los periodos de octubre, noviembre y diciembre, los pagos fraccionados que se tienen que presentar en diciembre del 2024 del impuesto sobre sociedades, retenciones que pueden ser 111, 115, obligaciones tributarias derivadas de los impuestos especiales y medioambientales, así como los relacionados con sus obligaciones contables, pero sí que indica en su artículo 17 aquellos que no se aplica esta prórroga de la presentación e ingreso. Puede ser el 369, declaraciones del IVA del régimen de One Stop Shop, comúnmente llamado OS, o ya en uno de sus vertientes el UOS. El 349, la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, el Intrastat o el ámbito aduanero. Por otro lado, otra de las medidas que se encuentra en el artículo 8 es el plazo del sí de noviembre, en el cual es hasta el 16 de diciembre del 2024
recordemos que no sirve para grandes empresas, tienen plazo para la presentación de las facturas, tanto emitidas como recibidas. Entonces, indicar que el artículo 8 regula que la fecha de presentación e ingreso es hasta el 30 de enero del 2025, pero como indica es ingreso. Por lo tanto, si nosotros, los obligados tributarios, quieren domiciliar dichos impuestos, por ejemplo, el modelo 303 de octubre, su fecha de domiciliación sería el 27 de noviembre del 2024. Pero si queremos acogernos a esta medida y presentarlo el 30 de enero del 2025, deberíamos de hacer su presentación y pago con NRC, así con los diferentes otros meses. Por otro lado, se regulan los aplazamientos del ingreso de la deuda tributaria de todas aquellas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 28 del 10 hasta el 30 de enero, previa solicitud. Sus condiciones son que el plazo será de 24 meses, no se devengará intereses de demora durante los primeros 6 meses, se incluyen tanto las retenciones como los pagos fraccionados y como máximo 50.000 euros sin garantías. Aquí hay que hacer un inciso porque estos 50.000 euros sin garantías también tienen en cuenta aquellas otras deudas que se hayan aplazado, tanto antes de que se regulase este Real Decreto como aquellas otras que se solicite el aplazamiento. Por otro lado, los vencimientos de los plazos de ingreso y de las fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos que no hayan concluido la entrada de vigor de este Real Decreto se extienden hasta el 5 de febrero. El contribuyente podrá solicitar una modificación de las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento si considera que no va a poder pagar el 5 de febrero. Entonces, en este caso, si nosotros teníamos deudas que se encontraban fraccionadas y aplazadas, antes de la entrada en vigor, recordemos, el 7 de noviembre, entonces podremos, por ejemplo, si teníamos para el 20 de noviembre, el 20 de diciembre y el 20 de enero, todos y cada uno de ellos se podrán pagar el 5 de febrero del 2025. ¿De acuerdo? También indica que si aquellas declaraciones que presentamos el 30 de enero y el contribuyente considera que no va a poder hacer frente a dichos pagos, la Administración lo que recomienda es que antes de que venza el 5 de febrero del 2025 se solicite dicho aplazamiento y fraccionamiento, en el cual se concederá, se revisará cuál era el plazo por el cual tenía desde origen ese fraccionamiento y aplazamiento, y si es inferior a 36 meses, se podrá acoger a dichos meses. También hay que tener en cuenta que es como máximo 50.000 euros sin garantías. Por otro lado, se da la suspensión de los plazos en materia de requerimientos y demás procedimientos, en los cuales, por ejemplo, las declaraciones de nulidad, la devolución de ingresos indebidos, las rectificaciones de errores materiales y de revocación, así como cualquier otro procedimiento de revisión, formular alegaciones, atención a los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información, se extiende sus plazos de presentación hasta el 30 de enero del 2025. Por otro lado, se da la suspensión de plazos en materia de requerimientos y demás procedimientos en los de interposición de recursos de reposición y reclamaciones económico-administrativas contra la agencia tributaria en aquellos contribuyentes que se encuentran afectados por la DANA que no hayan concluido el 28 de octubre o que se inicien a partir de esa fecha. ¿Vale? Pues dichos plazos se extienden hasta el 30 de enero del 2025. Salvo que en casos que el otorgado por norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. Esta extensión no computa efectos de plazo máximo de duración de procedimientos como el
sancionador o de revisión de trámite por la agencia tributaria, los plazos de prescripción y los de iniciación de procedimientos sancionadores en materia tributaria. Es decir, en este caso, los obligados tributarios, ya sean empresarios, los empresarios, se les ha dado esa salvaguarda de ampliar los plazos hasta el 30 de enero, pero no así la administración. Muchas gracias, María José, por la exposición. Y ahora vamos a comentar ayudas directas por el artículo 11 del Real Decreto y la extensión en el IBI y la reducción del IAE, ¿vale? En concreto, ¿quién puede solicitar las ayudas? Pues trabajadores autónomos que sean contribuyentes por el impuesto sobre la renta de las personas físicas por actividades económicas. Es importante resaltar actividades económicas, ya que, por ejemplo, si tenemos una persona física que arrienda inmuebles, pero lo hace a través de los rendimientos del capital inmobiliario, no se podría acoger a dicha ayuda. También encontramos a entidades con personalidad jurídica, contribuyentes del impuesto sobre sociedades con ingresos declarados en 2023. ¿Vale? También tenemos la duda de si el inicio de actividad es en 2024, ¿puedo solicitar la ayuda? En este caso, la agencia tributaria ha dicho que, que si no has presentado la declaración en 2023, pues que no pasa nada, que solicites la ayuda y ellos ya valorarán si te toca o no. También resaltar que hemos preguntado si las entidades patrimoniales se pueden acoger a dicha ayuda. Y lo que nosotros ha dado la agencia tributaria es que no discriminan entre actividad económica, sino que directamente en el BOE indica que tiene que tener personalidad jurídica y tener ingresos en 2023. Además, los requisitos que deben cumplir es que a fecha 28 de octubre de 2024 tuvieran bien su domicilio fiscal, bien su establecimiento de explotación o bienes inmuebles declarados como afectos a la actividad, ubicados en cualquiera de las zonas afectadas e indicadas en el Real Decreto. ¿Vale? También importante que sean inmuebles afectos a la actividad económica. Además, otro requisito que deben cumplir es que a fecha 30 de junio de 2025 el beneficiario de las ayudas siga dado de alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Si continuamos con los plazos, en este caso el plazo para presentar el formulario y solicitar las ayudas comenzó el día 19 de noviembre y está hasta el 31 de diciembre de 2024. Los pagos se realizarán a partir del 1 de diciembre y aquí, por ejemplo, tenemos el formulario que hay que rellenar. En dicho formulario únicamente nos solicitan que indiquemos el NIF, el nombre de la sociedad, un teléfono de contacto, importante una cuenta bancaria que sea titular el solicitante de la ayuda y además nos indican que tenemos que indicar la declaración responsable. En cuanto a la declaración responsable, alude a un reglamento de la Unión Europea, el 651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014, en el que hace alusión a ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, en la sección 8. Y si entramos en el artículo 50, en el apartado 4, nos indica que serán subvencionables los costes derivados de los perjuicios sufridos como consecuencia directa del desastre natural. Además, nos dice que estos perjuicios podrán incluir los daños materiales en activos tales como edificios, equipos, maquinaria, incluso existencias, y el lucro cesante debido a la suspensión total o parcial de la actividad durante un periodo no superior a 6 meses a partir del suceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra actividad se ha visto afectada porque hemos dejado de ingresar debido a que nuestros clientes no han podido venir a nuestro local o cualquier situación parecida, pues también tenemos la posibilidad de solicitar dichas ayudas. Además, bueno, en el mismo artículo también te desarrolla la forma de calcular dicho lucro cesante y nos dice en el apartado 5 y muy importante que las ayudas y cualesquiera otros pagos recibidos, incluidos los pagos en virtud de pólizas de seguro, para recuperar los perjuicios, no deberán superar el 100% de los costes subvencionables. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, somos una gran empresa que hemos facturado más de 10 millones, nos pertenece una ayuda de 150.000 euros, ¿vale? Como podemos ver aquí en este gráfico. Claro, y nosotros, por ejemplo, tenemos únicamente unos daños por 100.000 y hemos recibido, hemos tenido unos daños por 100.000 euros, la diferencia de esos 50.000 euros es posible que la agencia tributaria nos solicite la devolución, incluidos los intereses de demora.
hemos preguntado esta situación y sí que es verdad que nos han dicho que todavía no han fijado el criterio a seguir en este tipo de situaciones, pero que sepan los empresarios que esta situación puede suceder. Además, como podéis ver en la tabla, los importes de las ayudas vienen en función del volumen de operaciones a efectos de IVA, que lo podemos encontrar en las casillas 108 del modelo 390, que es el resumen anual del IVA, o en las casillas 88 del modelo trimestral o mensual, en este caso sería del periodo 12 de diciembre o del cuarto T, del modelo 303. Y en el caso de que el empresario no sea sujeto pasivo del IVA y no le presente las declaraciones, pues nos iríamos a el importe neto de la cifra de negocios, ¿vale? Esto lo traeríamos de la casilla 255 del modelo 200. También indicar que, claro, estas ayudas están en función de la cifra de negocios y el volumen de operaciones y tampoco refleja la realidad al 100% de la situación, porque podemos tener sociedades, por ejemplo, que están en un polígono y que facturen menos de 1 millón y su ayuda sería 10.000 euros. Y justamente la que se encuentra al lado factura más de 10 millones y tiene una ayuda de 150.000 euros. Y imaginemos que tienen los mismos daños, unos daños por valor de 50.000 euros. Pues una únicamente tendrá 10.000 euros de ayuda y es la que más necesita esa ayuda directa, y la otra, por facturar más de 10 millones, recibirá 150.000 cuando únicamente la ayuda que le correspondería, porque únicamente tiene 50.000 euros de daños. Pues ahí existe una problemática que a ver cómo se trata desde la agencia tributaria. También indicar que para las personas físicas únicamente la ayuda es de 5.000 euros. Si continuamos. Vale, estas ayudas estarán exentas totalmente tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Se puede aludir a la disposición adicional quinta del IRPF o a la tercera de la LIS. En este caso, nos indica que si tenemos un negocio que ha sufrido daños por valor de 50.000 euros también y nos imputamos la pérdida, al recibir, por ejemplo, si recibimos otro día de 50.000 euros, en este caso se compensaría una con la otra y no tendríamos ningún beneficio. Si, por ejemplo, tenemos una pérdida de 100.000 euros y nuestra ayuda es de 50.000 euros, pues únicamente nos imputaríamos como pérdida la diferencia, que serían 50.000 euros. Pero también puede estar el caso en el que, por ejemplo, tengamos un negocio en el primer piso de un edificio afectado, pero claro, en sí daños materiales no tenemos. Lo único que podemos acreditar es el lucro cesante, ¿vale? Que hemos tenido o hemos dejado de ingresar tanta cantidad de dinero. Pues en este caso, la ayuda no la imputaríamos en la base imponible del impuesto. Además, dichas ayudas son inembargables, la agencia tributaria no las pueden embargar. Y ya centrándonos por último en los beneficios fiscales del artículo 12 del Real Decreto Ley, ¿vale? Encontramos exención del IBI del ejercicio 2024. Y nos indican que estarán exentas las cuotas del IBI para inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales situados en zonas afectadas si se acredita realojamiento. Esto es importante, porque, por ejemplo, si tenemos un taller, tenemos en propiedad una nave, ¿vale? Y estamos pagando nosotros mismos el IBI, pero hemos cesado la actividad, no podemos demostrar que hemos sido realojados. En estos casos no podemos solicitar la exención del IBI. Es únicamente si se acredita realojamiento, ¿vale? Y además, si, por ejemplo, ya hemos satisfecho la cuota, pues nos ponemos en contacto con el ayuntamiento y nos tienen que devolver. También encontramos la reducción del IAE del ejercicio 2024. En este caso es una reducción proporcional, ¿vale? En el periodo en que se haya producido el realojamiento o el cierre temporal de la actividad. En estos casos, por ejemplo, si desde que se produjo la catástrofe y durante todo el año no podemos reabrir la actividad, pues nos deberían devolver la parte proporcional a los días que hemos estado cerrados. En estos casos, pues serían 2 meses y unos pocos días. Este trámite se realiza ante el ayuntamiento, tanto si es cuota municipal, provincial o nacional, porque son ellos quienes lo gestionan. Y igualmente que con el IBI, si ya hemos pagado el IAE, pues solicitamos la devolución y no tienen que devolver. Y estas son las medidas fiscales estatales respecto a empresas. Cualquier duda que tengáis, se la trasladáis a la fundación, que nos la hagan llegar y nosotros encantados de contestaros. Muchas gracias.
No sé si Sonia quiere continuar o nos dan paso desde la fundación. Buenos días. Bueno, me imagino que Sí. después de la exposición de las medidas estatales, entiendo que ahora desde la Fundación darán paso a mi presentación para que pueda compartir con todos los asistentes las medidas fiscales autonómicas. Lo primero, agradecer, como no puede ser de otra forma, a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros la invitación a poder compartir con vosotros unos minutos y poder explicar de la mejor y más sencilla forma posible las medidas fiscales autonómicas que se han implementado para luchar contra esta maldita dana que nos azotó el día 29 de octubre y los días siguientes. Y además también voy a perfilaros las actuaciones que desde la Agencia Tributaria Valenciana estamos llevando a cabo para paliar estos efectos negativos. Me uno al mensaje inicial transmitido por Isabel de condolencias y de apoyo y solidaridad a todos los damnificados, personas físicas y jurídicas, y obviamente desde la Agencia Tributaria Valenciana tenderles la mano para en todo lo que podamos ayudarles. Aquí estamos para eso. Como bien han expuesto mis compañeros de presentación, tanto María José como Diego, a los que agradezco la exposición brillante sobre esas medidas estatales, tanto a nivel fiscal como a nivel de ayudas propiamente dicha, en esta primera diapositiva simplemente os presento esos dos reales decretos leyes que han explicado perfectamente ellos, el Real Decreto Ley 6 y el Real Decreto Ley 7, que como bien han dicho, contemplan medidas fiscales a nivel estatal y también ayudas a los afectados en esos municipios afectados por la dana. Quiero que quede muy claro que todas estas medidas se han implementado para las personas físicas y jurídicas cuyo domicilio fiscal o cuyos inmuebles radiquen en alguno de los municipios donde se han visto azotados por esta dana. A nivel estatal es en el anexo del Real Decreto Ley 6 donde se especifican los municipios, pero es cierto que si se considera oportuno y procedente, a nivel estatal se ampliarán el número de municipios si así se considerase o se ampliasen los efectos negativos de la dana. En relación con las medidas autonómicas, tenemos que hacer alusión a dos decretos de ayuda que hoy no vengo yo a explicar porque yo voy a centrarme en explicaros las medidas fiscales. Pues existen dos decretos de ayuda, el decreto 163 y el decreto 164, que dan ayudas a los afectados directamente por la dana y a los municipios que están en el acuerdo de 4 de noviembre del Consell de la Generalitat. Se publicó también hace un par de días otro decreto, el 172, que también implementa ayudas. Y bueno, lo que sí que os he de adelantar, que tanto a nivel estatal como a nivel autonómico se están valorando nuevas fórmulas de poder ayudar para paliar y para poder superar de la mejor forma posible esta catástrofe de la dana. Centrándome en las medidas fiscales, el Decreto Ley 12/2024 de 12 de noviembre, que se publicó en un diario oficial BIS en ese mismo día, a las 10 de la noche del 12 de noviembre, se implementan medidas fiscales de apoyo a las personas afectadas por las inundaciones producidas por la dana. Como os comentaba, este decreto ley se publicó en el diario oficial de la Generalitat Valenciana en un número bis a las 10 de la noche, por lo que entró en vigor el día 13 de noviembre de este mismo año 2024. Importante reseñar por segunda vez para que no llame a engaño. El ámbito territorial de aplicación de este decreto ley es para aquellos municipios que se incluyen en el acuerdo del Consell de 4 de noviembre, que se tipificó en principio en 75 municipios, pero no olvidemos que se pueden ampliar esos municipios. De hecho, hay normas posteriores de nuestro Consell que han ampliado a más número de municipios afectados por la dana. Por lo tanto, estas medidas fiscales que os voy a compartir solo van a ser aplicables a estos municipios que, como digo, están establecidos en el acuerdo del Consell de 4 de noviembre y en las normas posteriores que amplíen el número de municipios afectados. La primera medida que se establece en el artículo 3 de este decreto ley es la prórroga, fijaros, hasta el 31 de enero del 2025. La normativa estatal aplaza o prorroga hasta el día 30 de enero. Desde el Consell hemos ampliado hasta el último día del mes de enero, hasta el día 31, el plazo para presentar e ingresar las autoliquidaciones que se gestionan en el ámbito autonómico, que son las autoliquidaciones por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, las autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a los tributos sobre el juego y las autoliquidaciones del IAMA. El IAMA es un impuesto propio, el impuesto de actividades que inciden en el medio ambiente, es decir, que estas medidas se aplican a los tributos que gestiona
la Agencia Tributaria Valenciana, tanto los tradicionalmente tributos cedidos como también algunos tributos propios como es este que os acabo de mencionar, el impuesto de actividades que afecten al medio ambiente. Siempre que el plazo de presentación e ingreso de estas autoliquidaciones finalizase entre el día 28 de octubre, el día anterior a la fatídica entrada o irrupción de la DANA en nuestra comunidad, y el 31 de diciembre del ejercicio 2024. Plazo de presentación que cumpliese o que venciese, plazo de ingreso que cumpliese o venciese entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre del 24, queda prorrogado hasta el 31 de enero del ejercicio 2025. ¿Quiénes se van a poder beneficiar de esta prórroga? 3 colectivos. En primer lugar, personas y entidades cuyo domicilio fiscal radique en el ámbito territorial de la norma, en uno de esos municipios afectados por la DANA. En segundo lugar, las personas o entidades titulares de bienes o derechos inmuebles, y aquí nos referimos tanto a la vivienda como a oficinas, talleres, tiendas, comercios, bares, cualquier inmueble situado en territorio DANA, vamos a denominarlo de esta forma, siempre con relación a las obligaciones tributarias derivadas de la titularidad de estos inmuebles. Y por último, un colectivo que hemos entendido o que se ha entendido desde el Consejo que era muy importante proteger también es a las demás personas o entidades que acrediten. Y cuando menciono la palabra acreditar, el verbo acreditar, me refiero a cualquier medio de prueba válido en derecho, su obligación de presentar o ingresar en plazo las autoliquidaciones cuando eso haya resultado gravemente comprometido. Me estoy refiriendo a los supuestos de cierres de oficinas liquidadoras y desde aquí aprovecho esta jornada donde estamos compartiendo este webinar para trasladar todo mi ánimo a aquellas oficinas liquidadoras que se han visto perjudicadas. De hecho, de las 62 oficinas que colaboran con nosotros en la gestión de los impuestos, han existido 18 que en mayor o menor medida han resultado damnificadas por la DANA y sobre todo un cariño muy caluroso a la oficina liquidadora de Aldaya, que ha tenido que cerrar sus dependencias y actualmente están desempeñando su labor de servicio público tributario en el registro mercantil de aquí de Valencia. Pues vaya por delante ese apoyo también a nuestros compañeros de las oficinas liquidadoras. Pero no solo a este tipo de entes, también a aquellos despachos, gestorías que tuvieran comprometido el presentar estos impuestos o el ingresar estos impuestos y que esa gestoría o ese despacho estuviera situado en un municipio afectado por la DANA, también van a poder aprovecharse de esta prórroga de presentación hasta el 31 de enero del año siguiente, del año 2025. Aunque el propio decreto ley no establece lo que vamos a comentar ahora, que es la prórroga de los plazos de presentación en el caso de herencias, en el impuesto sobre sucesiones, he de comentar y compartir con vosotros que además de ese decreto ley 12, se ha publicado en la web de la Dirección General de Tributos y Juego, que es el órgano competente en materia legislativa autonómica y también el competente para interpretar esta normativa, un prontuario que intenta aclarar o interpretar las cuestiones que sean pues, de un calado más controvertido en este decreto ley. En ese prontuario que os acabo de citar y que si lo tenéis a vuestra disposición en esa web que os he citado también, se explica o se explicita que esta prórroga hasta el 31 de enero también incluye al plazo de prórroga de presentación correspondiente al impuesto de sucesiones, que viene regulado en el artículo 68 del reglamento del impuesto. Por lo tanto, queda prorrogado hasta el 31 de enero del año 2025 la presentación prorrogada cuyo plazo terminase entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre de 2024. De la misma forma, también queda prorrogado hasta el 31 de enero de 2025 el plazo de caducidad de 5 meses de los que dispone el sujeto pasivo, en este caso el causahabiente, el heredero, para pedir esa solicitud de prórroga. Recordad que el plazo de presentación del impuesto sobre sucesiones de las herencias es de 6 meses, pero que si se solicita una prórroga en los primeros 5 meses de este periodo, se puede pedir o se puede prorrogar 6 meses más la presentación de la misma. Bueno, pues aunque literalmente ese artículo tercero del decreto ley 12/2024 no tipifica esta ampliación de plazo o prórroga de plazo para las propias prórrogas, valga la redundancia, del impuesto sobre sucesiones, también se entienden que están prorrogadas.
Entramos ahora en los 3 bloques de medidas fiscales propiamente dichos. El primer bloque se va a centrar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El segundo bloque se centra en bonificaciones y reducciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y el tercer gran bloque se centra en bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Empezamos por el primero, por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se implementan 2 deducciones autonómicas en el tramo autonómico de renta. La primera es una deducción del 100% de los gastos de reparación acometidos para hacer frente a los daños causados por el temporal, tanto en la vivienda habitual de los afectados como en los elementos comunes de esta vivienda habitual. Nos centramos en gastos originados o derivados para reparar esa vivienda habitual y también las zonas comunes, escaleras, garajes, accesos a las zonas altas de esa vivienda en propiedad horizontal. Pues ambos gastos que se necesiten o que deban acometerse para reparar la vivienda habitual y los elementos comunes tienen o gozan de una deducción del 100% con un límite de 2.000 euros. Es aplicable para los periodos impositivos terminados en 2024 y en 2025. Todos conocemos que la declaración de renta del año en curso, por ejemplo, de este año 2024, se presentará en el periodo mayo a junio de 2025. De la misma forma, la declaración de renta de 2025 se presentará en el ejercicio 2026. Bueno, pues esta deducción para gastos de reparación de la vivienda habitual y zonas comunes se va a poder aplicar por ciudadanos valencianos en las zonas afectadas por la DANA en los periodos 2024 y 2025. Importante matizar lo que está entre paréntesis. Cuando exista insuficiencia de cuota tributaria y, por lo tanto, esta deducción no se pueda aplicar, habrá un periodo de 4 años para poder ser aplicar. Es decir, en los 4 periodos impositivos siguientes se va a poder aplicar esta deducción autonómica si no existe o si es insuficiente la cuota íntegra del contribuyente. Lo que he citado anteriormente lo vuelvo a remarcar: inmuebles, esta vivienda habitual tiene que estar situada en alguno de esos municipios afectados que he denominado anteriormente como territorio DANA. Y sí que es importante también tener en consideración que existen límites de renta. Con carácter general, para prácticamente las casi 40 deducciones autonómicas que tenemos en nuestra comunidad, existen limitaciones por bases de renta, tanto a nivel individual, tributación individual, como a nivel de tributación conjunta. En este supuesto o en esta deducción concreta, se limita a 45.000 euros la base liquidable en tributación individual y a 60.000 euros en tributación conjunta. Nos preguntaremos qué tipo de gastos de reparación de esa vivienda habitual o de zonas comunes dan derecho a la deducción. Bueno, esos gastos no están explícitamente descritos en el decreto ley, sino en el prontuario que os he citado anteriormente. Pues los gastos que se efectúen con la finalidad de reparar y devolver el uso normal de los bienes materiales, como serían construcción de paredes, el pintado, revoco o arreglo de instalaciones, la sustitución de elementos como instalación de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros, y principalmente aquellos gastos que tengan como finalidad reparar la vivienda habitual y que no tengan la condición de mejora. Y aquí os invito a que el concepto de mejora y rehabilitación es el que se establece en normativa estatal, sobre todo en el impuesto sobre el valor añadido, para que podamos diferenciar entre lo que sería una reparación de lo que sería una mejora en esa vivienda habitual. Continúa explicando el prontuario que existen ciertos gastos de reparación que quedan excluidos de esta deducción de gastos por reparación de la vivienda habitual, y son los que os cito aquí. Son aquellos gastos que hubieran sido cubiertos por un contrato de seguro en vigor. Tampoco estarán cubiertos los gastos que se destinen a enseres domésticos de primera necesidad, como sería el caso de electrodomésticos para la cocina, muebles para la vivienda, incluyendo muebles fijos como cocina y baños. El menaje del hogar tampoco está incluido, y cuando hablamos de menaje del hogar, a todos nos viene a la cabeza baterías de cocina, cristalerías, cuberterías. Este tipo de gastos de bienes o enseres domésticos de primera necesidad no van a ser beneficiados con esta deducción autonómica en el tramo autonómico del impuesto de la renta. Tampoco se van a poder beneficiar aquellos gastos que se paguen en efectivo. Es necesario que cualquier tipo de gasto se realice o se abone mediante transferencia bancaria, abono en cuenta corriente
o bien mediante cheque o alguna actuación como sería el pago por Bizum. Esto se regula en la disposición adicional 16ª de la Ley 1397, que todos sabéis que es la ley autonómica que regula el tramo autonómico del impuesto de la renta y otros tributos cedidos. Y por último, tampoco van a entrar en consideración como gasto de reparación cubierto los importes que se perciban por ayudas públicas destinadas a hacer frente a esos gastos de reparación de la vivienda habitual. Esto sería, como he citado, la primera deducción o el primer beneficio fiscal implementado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El segundo beneficio fiscal es una deducción no del 100%, sino del 45% sobre las cantidades que se inviertan en constitución o ampliación de capital de entidades. ¿Cuál es la finalidad de este beneficio fiscal? Pues contribuir a la obtención de recursos propios por parte de empresas cuya sede de dirección efectiva radique dentro del territorio DANA, es decir, de ese ámbito territorial damnificado que hemos citado al principio de la exposición. Las aportaciones para constituir o ampliar el capital deben ser efectuadas a partir del 13 de noviembre, que es cuando entró en vigor el Decreto Ley 12 que estamos analizando ahora mismo, y el importe máximo de la deducción, en el supuesto de la vivienda habitual hemos dicho que eran 2.000 euros, para el supuesto de constitución o ampliación de capitales, las cuantías invertidas, esa deducción no va a poder superar 9.900 euros por contribuyente. Se va a poder aplicar en los mismos periodos impositivos que la deducción anterior, en el periodo impositivo 2024 y en el periodo impositivo 2025. Y así como en el caso de la deducción en vivienda habitual, por insuficiencia de cuota había una posibilidad de aplicar la deducción en los 4 periodos siguientes, en el supuesto de esta deducción del 45%, el periodo se limita o el número de periodos se limita a 3. De hecho, para un poco que tengáis memoria fotográfica, esta deducción del 45% me gusta denominarla como la deducción de la regla de 3, porque ahora veréis que muchos de los requisitos siempre hablan de un periodo o de un plazo de 3 años. Vamos con los requisitos que son necesarios para poderse aplicar esta deducción autonómica. El primero es que esa entidad que se constituya o que amplíe su capital para sobrevivir a los perjuicios de la DANA tiene que tener su domicilio social y fiscal dentro del ámbito territorial del decreto ley y mantenerlo, aquí está la regla del 3, durante los 3 años siguientes. Podréis preguntarme, ¿y si el domicilio fiscal está aquí en Valencia, en la calle Reino de Valencia, pero tenía un establecimiento o una sucursal en Paiporta, en Massanassa, en Beniparrey? Bueno, el decreto ley es claro. Es para aquellas entidades que tengan su domicilio social y fiscal en alguno de los municipios damnificados por la DANA. El segundo requisito es que debe ejercer una actividad económica durante los 3 años siguientes a esa constitución o ampliación del capital y, por último, que debe contar con una persona ocupada con contrato laboral y jornada a tiempo completo. Es en el prontuario donde se explicita que si en vez de una persona contratada, ocupada, con contrato laboral a jornada completa, son varias personas que en sumatorio de ambas dan lugar a cubrir esa persona ocupada con contrato laboral y jornada completa, también se entiende cumplido el requisito. Por lo tanto, cada entidad que valore si es necesario tener una persona contratada y ocupada a jornada completa o si para su actividad o tipología de actividad es más interesante contar con 2 o 3 personas que cubran toda la jornada laboral. Esta persona o grupo de personas tienen que mantenerse en régimen general de seguridad social durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación. Como os digo, la regla del 3. 3 años para mantener a esa persona, 3 años para ejercer la actividad económica, 3 años para mantener ese negocio profesional o esa empresa en el ámbito territorial y también 3 años para poderse aplicar esa deducción a aquellas personas que quieran aplicarse la deducción en renta y que por insuficiencia de cuota íntegra no se la puedan aplicar. Otros requisitos que también se exigen para poder implementar esta deducción es que la operación debe realizarse o formalizarse en escritura pública. Hay que acudir al fedatario público, al notario, para elevar a pública esa constitución de sociedad
o esa ampliación. Y no nos llamemos a engaño, esto no es propiamente un requisito fiscal, es un requisito que parte de la normativa mercantil. La Ley de Sociedades de Capital y el propio Código de Comercio establece que ciertos actos de las entidades mercantiles deben elevarse a escritura pública para entenderse válidamente realizados. Bueno, pues la norma fiscal simplemente hace mención o hace suya esa obligación que parte de la norma mercantil. Y las participaciones que se adquieran, bien por la constitución de la sociedad o por la ampliación de capital de esa persona física que se quiere aplicar la deducción en renta, deben mantenerse también en su patrimonio durante, continuamos con la regla del 3, los 3 ejercicios siguientes. Obviamente, salvo caso de fallecimiento, si la persona física que se aplicó la deducción fallece antes de los 3 años, obviamente no va a poder mantener este requisito, pero tampoco va a perder ese derecho a aplicarse la deducción. Por lo tanto, primer bloque de medidas fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejercicios 2024 y 2025, una deducción del 100% de los gastos de reparación de vivienda habitual y zonas comunes con una cuantía máxima de 2.000 euros y una deducción del 45% de las aportaciones realizadas para aportar a fondos propios de entidades, bien para constituirlas o bien para ampliar su capital, y con un tope máximo o con una deducción máxima de 9.900 euros. Pasamos al segundo bloque de medidas, lo que refiere al impuesto sobre sucesiones y donaciones. La primera es una bonificación en el primer impuesto, en el impuesto de sucesiones, una bonificación del 50% a favor de las adquisiciones mortis causa efectuadas por parientes del causante del fallecido, obviamente fallecimiento derivado o ocasionado por esta maldita dana, para grupo 3. Fijaros, todos me imagino que sabéis que desde el ejercicio 2023, en concreto desde el día 28 del año 2023, tanto grupo 1 y grupo 2 en el supuesto de herencias están bonificados, hay una bonificación por parentesco del 99%. Bueno, pues por esta situación catastrófica de la dana se ha considerado necesario y oportuno ampliar a grupo 3 esa bonificación, pero no va a ser del 99%, sino que va a ser del 50%. Y por si os preguntáis quiénes son grupo 3, bueno, pues esto parte de normativa de derecho civil. Simplemente en esta diapositiva intento explicaros o traer a colación lo que se entiende como parientes del grupo 3. Serían los colaterales de segundo grado, consanguíneos, por ejemplo, hermanos, los colaterales de segundo grado por afinidad, como los cuñados, los colaterales de tercer grado consanguíneos, como tíos respecto a sobrinos y viceversa, sobrinos respecto a tíos, colaterales de tercer grado por afinidad, como sobrinos y tíos del cónyuge, si son hermanos de los progenitores del cónyuge, ascendientes por afinidad, como serían padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos del cónyuge, y por último, se entienden también pertenecientes al grupo 3 de parentesco los descendientes por afinidad, que serían el cónyuge del hijo y nietos, bisnietos y tataranietos del cónyuge. Primera medida fiscal en este ámbito de impuestos sobre sucesiones y donaciones, esta bonificación del 50% en el caso de fallecimiento debido a la dana para adquisiciones mortis causa por parte del grupo 3. Segunda medida que se ha implementado en este caso en el impuesto sobre donaciones, una reducción del 100%, ni 99 ni 50, del 100% en la base imponible a las adquisiciones lucrativas intervivos, a las donaciones que se realicen entre el 29 de octubre de 2024, el fatídico día de la dana, 29 de octubre del 2024, hasta, fijaros el margen, 31 de diciembre de 2025, no 2024. Donaciones que se produzcan entre el 29 de octubre de 2024 y 31 de diciembre del año siguiente. De 2025, donaciones en favor de personas que destinen los bienes y derechos recibidos a reparar o reponer aquellos de los que fueran titulares dañados por el temporal. He remarcado los dos verbos. Uno, repara un bien que tiene posibilidades de mantenerse, pero con algunas mejoras o actualizaciones, con algunas reparaciones, y reponer es cuando el bien queda inservible, obviamente hay que reponerlo. Bueno, pues esas donaciones que se realicen entre el 29 de octubre del año 24, año en curso, hasta el 31 de diciembre de 2025, en favor de personas que hayan sufrido daños con motivo de la dana, una reducción en donaciones para el donatario, que es el sujeto pasivo en este impuesto, del 100% de la base imponible. Matizo un aspecto más. Si esas donaciones se realizan para que el damnificado, para que el donatario pueda acceder a una vivienda habitual, el plazo se prorroga un año más, es decir,
aquellas donaciones que se realicen para adquirir una vivienda habitual de un damnificado por la DANA, habrá un periodo desde el 29 de octubre del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2026. Importante el matiz. Para cualquier tipo de bienes dañados tenemos hasta el 31 de diciembre de 2025. En el supuesto concreto de la vivienda habitual y su adquisición se prorroga un año más, hasta el 31 de diciembre del año 2026. Importante los requisitos. Como siempre ya sabéis, la mayor parte, por no decir todos, los beneficios fiscales detrás llevan siempre unos requisitos a cumplir por parte del que se beneficie de esa reducción en este caso. En primer lugar, la base máxima de reducción por un mismo contribuyente, por un mismo donatario, no podrá exceder los 150.000 euros, ya bien sea a través de una o varias donaciones o ya sea a través de uno o varios donantes. En segundo lugar, los bienes o derechos recibidos deben destinarse a las finalidades indicadas en la propia ley, en el propio decreto ley que estamos comentando, en el plazo máximo de 12 meses desde la adquisición o la recepción de ese bien o derecho. La adquisición, siempre que la cuantía de lo donado supere los 4.000 euros, debe elevarse y debe efectuarse en documento público, en escritura o formalizarse en ese documento público dentro del plazo de declaración de la donación, dentro del plazo de declaración del impuesto. En su contrario, si los bienes que se reciban o los derechos que se donen no superan la cifra de 4.000 euros, no existe obligación de formalizar esa donación en escritura pública. Obviamente sabéis que cualquier negocio jurídico debe llevar un soporte documental. Si no se exige escritura pública, habrá que aportar un documento privado donde se ponga de manifiesto que se quiere hacer una donación. Debe existir fehaciencia de que existe ese animus donandi por parte del donante y ese animus de recibir por parte del donatario. Además, en el documento donde se formalice la donación, ya bien sea en la escritura pública o en ese documento privado, debe constar de manera expresa que la misma se destina por parte del donatario exclusivamente a las finalidades indicadas, y las finalidades son paliar los desperfectos ocasionados por esta maldita DANA. ¿Cómo acreditamos esto? Lo he dicho anteriormente, cualquier medio de prueba válido en derecho acredita la donación, y esto pueden ser mediante fotografías, mediante facturas. Para esto yo entiendo que vosotros, que estáis desde la perspectiva de colaborador social, de ayuda al contribuyente, de despachos, de asesorías, de consultorías, ya sabéis cuáles son los medios de prueba válidos en derecho para acreditar que la operación realmente se ha utilizado para hacer frente a estos daños contra la DANA. Y por último, esas entregas de bienes y derechos, en concreto de bienes si son dinero, tienen que realizarse no en efectivo, porque no es válido. Ya he mencionado en la primera parte de mi exposición que en nuestra ley 1397 existe una disposición adicional, la disposición adicional 16ª, que exige que para la aplicación de cualquier beneficio fiscal implementado en esa ley, esas transferencias o traspasos o entregas de dinero deben realizarse mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta de entidad de crédito. Es cierto que la vida siempre supera la propia legislación y existen otros métodos para garantizar esas entregas dinerarias, como puede ser el Bizum. Esto establece el prontuario, que también es válido a efectos de prueba de esa entrega de dinero que se realice. Y por último, el tercer beneficio fiscal que existe en este segundo impuesto que estamos trabajando ahora mismo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es una reducción del 100% de la base imponible del impuesto a las adquisiciones lucrativas intervivos, es decir, a las donaciones, que se realicen la misma fecha, el mismo periodo temporal, desde el 29 de octubre del 24 hasta el 31 de diciembre del año 2025, para adquisición de bienes afectos al ejercicio de una actividad de una empresa individual o de un negocio profesional con el fin de paliar los daños materiales causados por el temporal. La anterior reducción era para paliar los desperfectos de los bienes de las personas físicas que viviesen en estos territorios, y recordad lo que he dicho, si es para adquirir vivienda habitual, el periodo de la donación llega hasta el 31 de diciembre del año 2026. Esto es para ayudar al tejido empresarial, para ayudar a esa empresa individual, a ese profesional que necesita poner en funcionamiento nuevamente pues su panadería, su estanco, su oficina de ayuda a los contribuyentes, su gestoría, para que puedan volver a lo que es la actividad normal, pues también una reducción del 100%.
Requisitos bastante similares a los que os acabo de explicar en la anterior reducción. En este supuesto, la base máxima de reducción supera en 100.000 euros a la anterior, es decir, que puede llegar hasta los 250.000 euros. Los bienes y derechos que se reciban tienen que destinarse a esa adquisición de bienes afectos a esa actividad empresarial o a ese negocio profesional. De la misma forma, si los bienes que se reciben por donación o los derechos que se entregan por donación superan los 4.000 euros, deben formalizarse en escritura pública. Si no es así, si no se supera esa cifra, es válido un documento privado que soporte, como digo, esa validez de la donación, ese animus donandi y esa aceptación de la donación por parte del donante y por parte del donatario. En ese documento hay que acreditar y debe constar de forma expresa, reitero lo dicho, en cuanto a los medios de prueba válidos en derecho, de que lo recibido por donación se destina a cubrir la finalidad indicada anteriormente, y si son entregas dinerarias, me remito a lo dicho anteriormente, no es válido la entrega en efectivo. Por lo tanto, segundo bloque de medidas o beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Una bonificación del 50% en herencias vinculadas con la DANA para grupo 3. Recordemos que grupos 1 y 2, parientes directos, ya están bonificados al 99%. Una reducción del 100% en las donaciones que se destinen a reparar o reponer bienes dañados, con un periodo para hacer la donación entre el 29 de octubre del 24 y el 31 de diciembre del 25, ampliando un año más hasta 31 de diciembre del 26 para el supuesto de adquisición de la vivienda habitual, y una tercera reducción también en donaciones del 100% para poder conseguir utilizar, reponer esos bienes afectos a empresas individuales y negocios profesionales, con el mismo periodo de carencia para hacer la donación desde el 29 de octubre del 24 hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2025. Y pasamos al tercer bloque de beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Todos sabéis que este impuesto, aunque realmente se regula en una ley, en concreto en un Real Decreto Ley Legislativo 1/93, realmente incorpora tres impuestos, tres modalidades: las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Aunque se denomine el impuesto, como tenéis en el título de la diapositiva, realmente incluye tres impuestos o tres figuras impositivas. Los beneficios fiscales que se implementan son para las dos modalidades que he citado: para las transmisiones patrimoniales onerosas y para los actos jurídicos documentados. El primer beneficio es una bonificación del 100% de la cuota tributaria de la modalidad gradual o variable de acto jurídico documentado y de transmisiones patrimoniales onerosas, siempre que se realicen actos o contratos relacionados con la adquisición de bienes inmuebles o derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre estos bienes inmuebles, siempre que se destinen a reemplazar a otros dañados por el temporal. Fijaros que hablo de adquisición de bienes inmuebles o derechos reales de uso y disfrute. Un derecho de usufructo, un derecho de superficie, también va a poder disfrutar de esa bonificación del 100% en la cuota variable de AJD, acto jurídico documentado, y en la cuota correspondiente a transmisiones patrimoniales onerosas. Periodo aplicable de esta bonificación, fijaros, igual que el periodo de la reducción en donaciones de la vivienda habitual, periodo que comprenda entre el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre del periodo 2026. Queda limitada esa bonificación del 100% al porcentaje de participación que el contribuyente tuviera sobre el inmueble siniestrado. Además, el acto o contrato ha de tener por objeto un bien inmueble que esté situado, que radique en la Comunidad Valenciana, y el documento público que se otorgue, fijaros que estamos hablando de adquisición de bienes inmuebles y de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre esos bienes inmuebles, y esto por derecho civil, por la conocida teoría del título y el modo, requiere de formalización en escritura pública. Bueno, pues en esa escritura pública, donde se formalice la adquisición del bien inmueble, donde se formalice un derecho de usufructo o un derecho de superficie, es necesario identificar el inmueble afectado por el siniestro sin que el sujeto pasivo, el que pretenda beneficiarse de esta bonificación del 100%, pueda aplicar la bonificación en más de un bien inmueble siniestrado. Es decir, si un sujeto pasivo, un contribuyente, tiene más de un bien inmueble perjudicado o dañado,
va a poder aplicar esta bonificación en función de ese número de bienes inmuebles. Si solo tiene un bien inmueble dañado, solo se va a poder practicar la bonificación por parte de ese bien inmueble dañado, porque hay que identificar en la escritura pública, como os acabo de indicar, ese inmueble afectado por el siniestro. Tampoco os preocupéis, lo digo porque aquí entra un poco la labor que ahora os comentaré al final de la exposición que está haciendo la Agencia Tributaria Valenciana. Hemos tenido unas conversaciones con el Colegio Notarial de Valencia y, bueno, ellos están en disposición para ayudar a los ciudadanos que se acerquen a elevar a escritura pública este tipo de operaciones, y si el ciudadano no dispone de la información, de la identificación catastral de ese bien inmueble afectado por el siniestro, ellos realizarán los trámites oportunos para, bien a nivel catastral o a nivel de las copias simples y de las escrituras que tengan a su conocimiento, poder aportar esa información. Por lo tanto, en principio, si el contribuyente, si el ciudadano no tiene esa información, va a tener la cobertura del colegio notarial para poderlo identificar y que en la propia escritura se identifique el inmueble damnificado para poderse aplicar esta bonificación del 100%. El segundo beneficio que se implementa en este impuesto es una bonificación del 100% de la cuota tributaria en la modalidad variable de actos jurídicos documentados para las copias de documentos notariales que se otorguen para inmuebles dañados. En ocasiones va a ser necesario ir a hacer o a elevar una escritura pública para identificar el inmueble dañado y poder acceder a ayudas públicas, o también para regularizar la situación catastral, registral, en el registro de la propiedad es necesario disponer de ese documento notarial. Los documentos notariales sabéis que devengan la cuota fija, que es el timbre que se fija en la propia escritura, en el papel notarial, y luego una cuota variable. Bueno, pues una bonificación también del 100% para las actuaciones vinculadas a esos inmuebles dañados y que bien deban ser objeto de solicitud de ayudas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, o bien que para regularizar su situación en el registro de la propiedad deban acceder a este documento notarial para poder hacer frente a regularizar la situación. Bueno, pues en este tipo de documentos también se va a poder disfrutar o aplicar una bonificación del 100%. Y por último, el tercer beneficio fiscal. Todos sabemos que los vehículos, más de 120.000 vehículos se han perdido o han resultado dañados por el maldito temporal, por la maldita gota fría. Pues bueno, también se implementa una bonificación del 100%, en este caso de la cuota tributaria de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, que se exige cuando se adquiere un vehículo automóvil y que se destine a reemplazar otros dañados a consecuencia del temporal. Esa bonificación del 100%, fijaros que la circunscribo al ámbito de aplicación de la modalidad de las transmisiones patrimoniales onerosas. Todos conocéis, o si no os lo digo yo, que el modelo de autoliquidación en este supuesto concreto es el modelo 620 de transmisión de vehículo usado. Por lo tanto, aquí el IVA no afecta. Es el órgano estatal, es el Estado el que algo debe decir en el IVA que se devenga en la adquisición de vehículos nuevos. Nosotros, en nuestro ámbito competencial, lo que se bonifica es el 100% de adquisiciones de vehículos de segunda mano, aquellos vehículos que tributan en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, con los siguientes requisitos: que el vehículo a sustituir esté dado de baja definitiva en el Registro General de Vehículos, y aquí también la Agencia Tributaria Valenciana ha estado en conversaciones con la Dirección Provincial de Tráfico en Valencia para intentar agilizar los trámites de esas bajas definitivas, porque la gente necesita vehículos, la gente necesita adquirir esos vehículos para volver a su día a día, no solo para el trabajo, sino para retomar su actividad diaria. Además, la adquisición del vehículo debe realizarse entre el 29 de octubre del 24 hasta el 31 de diciembre del año 25. El titular del vehículo debe coincidir con el titular del nuevo vehículo, es decir, esa misma persona que pretenda aplicarse la bonificación del 100% por adquisición de un vehículo para paliar o reemplazar un vehículo antiguo dañado debe ser la misma persona. Lo que no se obliga es a que sea el mismo vehículo. Esto no lo dice el decreto ley 12, sino es el prontuario el que establece que puedes cambiar moto por coche, coche por moto, es decir, no hace falta que sea la misma categoría ni la misma tipología del vehículo, simplemente que hubo un vehículo dañado, un automóvil dañado, una motocicleta dañada y adquieres uno nuevo para poder reemplazar ese vehículo dañado. Cada vehículo siniestrado solo podrá invocarse para la aplicación de la bonificación de un único vehículo.
Y este sería el gran tercer bloque, el bloque destinado a los beneficios fiscales del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Repito y resumo las tres medidas. Una bonificación del 100% en la cuota variable de acto jurídico documentado y en la cuota de transmisiones patrimoniales onerosas para reponer bienes inmuebles dañados. Una bonificación del 100% en la cuota variable de actos jurídicos documentados para aquellos documentos necesarios para conseguir ayudas públicas, estatales o autonómicas o para regularizar la situación de ese bien inmueble o mueble en el registro de la propiedad. Y, por último, una bonificación del 100% para adquirir vehículos de segunda mano, los que tributan por la cuota de transmisiones patrimoniales onerosas, que reemplacen o que puedan sustituir a los vehículos dañados con motivos de la DANA. Quedan dos nuevas medidas fiscales, no de tanta repercusión porque se circunscriben a actuaciones más concretas. Una sería en el ámbito de tributos sobre el juego. Se implementa también una bonificación del 100% de la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte en bite o azar en la modalidad de explotación de las máquinas recreativas, con una suspensión en la explotación que se va a entender producida entre el 29 de octubre del 24 y, ojo, que ahora la fecha máxima cambia, no es el 31 de diciembre del 25. Se entenderá suspendida el alta de la máquina hasta el 1 de abril del 2025, solo el primer trimestre del próximo ejercicio. Y las solicitudes de baja de autorización de explotación de esas máquinas, aunque no se realicen por parte de los sujetos afectados, se van a entender formuladas con fecha a efectos de la entrada de la DANA, con fecha 29 de octubre del ejercicio 24. De la misma forma, a nivel de tributos del juego, aquellos bingos que hayan visto perdidos los cartones para poder realizar el juego del bingo, bien van a poder solicitar la devolución de esos cartones dañados o bien van a poder solicitar el canje para cuando puedan volver a reabrir y volver a hacer o realizar su actividad, puedan estar en las mismas condiciones que previamente estaban antes de esta maldita DANA. Y por último, en cuanto al último beneficio fiscal de ámbito sectorial, me refiero al canon de saneamiento. El canon de saneamiento es un impuesto propio que se creó en el año 1992. Es un impuesto con finalidad de poder sostener o mantener a las depuradoras y que haya reactivación y una limpieza de las propias aguas residuales de todo el ámbito de la comunidad autónoma. Es cierto que este tributo propio no se gestiona desde la Agencia Tributaria Valenciana, sino que tiene la encomienda de gestión la EPSAR, que es la entidad de saneamiento de agua, pues establece una exención de esas cuotas del canon de saneamiento para los consumos de agua de las zonas afectadas. Reitero por tercera o cuarta vez, todas estas medidas fiscales se implementan para territorio DANA, para esos municipios o las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio, que tengan inmuebles en esos domicilios, en esos municipios afectados por la DANA. Bueno, pues una exención de esas cuotas del canon que será entre el 29 de octubre del 24, fecha inicial del temporal, hasta el 31 de marzo del año 25. Y asimismo una suspensión en los procedimientos de recaudación de estas cuotas desde el 13 de noviembre, que fue cuando entró en vigor el decreto ley 12/2024, hasta el 28 de febrero del año 25. Y esto es lo que quería contaros en relación a las medidas fiscales implementadas en el Decreto Ley 12/2024, que sintéticamente sería una suspensión o prórroga de la presentación de autoliquidaciones e ingreso hasta el 31 de enero del año 25, beneficios fiscales en renta, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dos deducciones, una del 100% para reparar la vivienda habitual y una del 45% para aportar a fondos propios de entidades que deban reactivar su actividad. 3 beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, una bonificación del 50% para grupo 3 en herencia, una reducción del 100% en donaciones que se destinen a reparar bienes dañados por el temporal y una reducción del 100% que se destinen para donaciones que se realicen para conseguir bienes afectos y reactivar bien las empresas individuales o los negocios profesionales. Y el último gran bloque, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, una bonificación del 100% en la cuota variable de AJD y de transmisiones patrimoniales onerosas para reparar los bienes inmuebles dañados y derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre ellos, una bonificación del 100% en la cuota variable de AJD para formalizar ayudas públicas o bien para regularizar la situación registral del bien y, por último,
la bonificación del 100% para adquisición de vehículo de segunda mano que para reponer las pérdidas de los vehículos dañados por la DANA, los matices que he comentado de los tributos del juego y del canon de saneamiento. ¿Qué estamos haciendo desde la Agencia Tributaria Valenciana? Bueno, pues si os fijáis aquí en la presentación, que me imagino que desde la Fundación os la harán llegar, tenéis el link, que no sé si aquí seré capaz de linkarlo, me imagino que no. Bueno, clicando aquí, en principio tendréis la información. Hemos colocado en nuestra web una pestaña, que obviamente no puede ser de otra forma y aparece con un crespón negro, donde desde la Agencia Tributaria Valenciana hemos recopilado toda la información estatal y autonómica vinculada con la DANA. Es cierto que a nivel autonómico, a nivel de Agencia Tributaria Valenciana, solo somos competentes para gestionar, para recaudar, para inspeccionar, para investigar actuaciones vinculadas con tributación autonómica, con tributos cedidos y con tributos propios, pero hemos considerado oportuno, y el equipo de la ATV, al que desde aquí agradezco su implicación y la solidaridad que están teniendo con la ciudadanía, hemos considerado necesario que toda esa información que vaya apareciendo esté recopilada en nuestra web. Por lo invito a que accedáis a ella y en esa información que facilitamos, sí que os lo he puesto aquí, damos un servicio de atención a la ciudadanía en las 3 sedes que tiene la Agencia Tributaria Valenciana, en la sede de la ATV en Valencia, que está en Gregorio G. 14, que es donde yo estoy, enfrente del Cine Flumen, en las 2 delegaciones, Alicante, en la calle Churruca, y Castellón, en la Plaza Tetuán. También se está prestando el servicio presencial en las 62 oficinas de distrito hipotecario que colaboran con nosotros en la gestión de los tributos autonómicos cedidos. Por mail, a este mail que tenéis aquí, oac_atv@gva.es, y telefónicamente hemos ampliado los operadores que están detrás del CAU de la Agencia Tributaria Valenciana, de ese servicio de atención al usuario, con el número 961613199. Esto en cuanto al servicio de asistencia que dentro de nuestras competencias y de nuestras posibilidades puede desarrollar la Agencia Tributaria Valenciana. Os invito a que, me imagino que muchos tendréis dudas de interpretación, algunos se preguntarán, ¿y las donaciones que hace una empresa al trabajador, eso cómo tributa? O ¿es necesario, cómo acredito yo la baja temporal de un vehículo si realmente no sé ni dónde está mi vehículo o estoy pendiente de que haya un peritaje por parte del seguro? Estas dudas interpretativas, siento deciros o confesaros que no están al alcance la respuesta de la Agencia Tributaria Valenciana, sino que debéis acudir a las consultas que se han abierto, o al buzón de consultas, mejor dicho, que se ha abierto en la Dirección General de Tributos y Juego. Si hubiera podido hacer el desplegable de este enlace que tenía en mi presentación, veríais que la web de la ATV hay también los 2 enlaces para que podáis acceder directamente a la Dirección General de Tributos y Juego y que se puedan resolver esas dudas de interpretación. De todas formas, como sabéis que siempre la Agencia Tributaria Valenciana y yo misma estamos al servicio de la ciudadanía, si hay dificultades en acceder a ese buzón, no hay ningún problema en que formuléis vuestras consultas a través de nosotros, bien personal, telefónica o por mail. Nosotros desde la ATV, desde la Agencia Tributaria Valenciana, haremos llegar al órgano competente, bien sea el órgano autonómico, la Dirección General de Tributos y Juego, o bien sea el órgano estatal, la subdirección correspondiente, porque, bueno, hay cuestiones de interpretación, como el ejemplo que he puesto de esas donaciones entre empresa, trabajadores, o esas donaciones entre empresa y otras empresas, o entre empresas y autónomos, que me imagino que todos habéis leído en prensa, cómo no estar pendiente de esos medios de comunicación. Bueno, pues ese tipo de consultas, el órgano competente en su interpretación es la Dirección General de Tributos del Ministerio, y en concreto la Subdirección de Impuesto de la Renta y la Subdirección de Impuestos Patrimoniales. Adelantaros, y ya para finalizar y cumpliendo de forma religiosa lo que establecía mi tiempo de participación, que aunque mis compañeros anteriores me han permitido unos minutillos más, mi tiempo acababa a las 10:45, deciros que ya este tipo de consultas o de dudas interpretativas se han elevado al Ministerio correspondiente, al Ministerio de Hacienda, para que den luz a la interpretación y poder dar seguridad jurídica, porque al final yo entiendo que tanto vosotros como profesionales en la materia, como la propia ciudadanía, lo que quiere es saber cómo hacer las cosas, tener la tranquilidad, esa seguridad jurídica de poder hacer el negocio con el respaldo legal correspondiente. Finalizo esta última diapositiva que es la que siempre utilizo en todas mis presentaciones, webinares, jornadas y participaciones. Este es mi correo electrónico, por si
en algún momento necesitáis contactar conmigo, el teléfono del despacho, que siempre haya alguien detrás para poder dar soporte, y, por supuesto, ante urgencias, pues estamos en la era del WhatsApp a vuestra disposición para poder compartir con vosotros o intentar echaros una mano ya en aquellas cuestiones en las que pueda echar una mano. Y por mi parte, Isabel, equipo, Elena de la Fundación de Estudios Bursátiles, reiterar el agradecimiento por la participación y a vuestra disposición para las posibles dudas y consultas que puedan aparecer. Y reitero, gracias María José y Diego por haberme permitido compartir con vosotros este webinar. Muchísimas gracias María José, Diego, Sonia. Ha quedado todo muy explicado. Lo que pasa es que son temas complejos. Nos han llegado un montón de dudas. Yo felicito a los 3 ponentes porque no era fácil, era un reto bastante importante poder explicar estas ayudas. Y bueno, de entre las preguntas que me han hecho, las voy haciendo por orden. La primera de ellas se refiere a los grupos de sociedades. Aquí me trasladan en la pregunta que si en un grupo de sociedades una se dedica a una actividad económica y la otra es la que tiene en propiedad la nave afectada y le arrienda la nave a la que realiza la actividad económica, ambas sociedades, tanto la matriz como la que tiene la nave, se encuentran domiciliadas en el mismo domicilio fiscal. Me preguntan si pueden solicitar ayudas ambas sociedades. Sí, a ver si me escucháis, si no. Vale, entonces, en este caso, como los daños son diferentes, entiendo que la que tiene actividad económica tendrá daños en maquinaria, existencias y demás, pues podrá solicitar la ayuda. Y la propietaria de la nave, entiendo que también puede tener daños en la estructura, entonces se podría solicitar la ayuda de ambas, o sea, ambas sociedades podrían solicitar la ayuda en este caso. Claro, siempre y cuando se acrediten diferentes daños, que no sean siempre los mismos daños, que tengan daños en común, tienen que ser diferentes daños. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. La siguiente pregunta. Me preguntan si las ayudas directas las pueden solicitar sociedades que se hayan dado de alta en 2024. Sí, también se pueden solicitar, aunque no tengan presentado el IES del 2023, que presenten el formulario en este caso y ya la agencia tributaria pues decidirá el criterio a seguir. Continuamos con las preguntas. Si en fecha 5 de noviembre no se ha podido hacer frente a las deudas, ¿se pueden pagar en fecha 5 de febrero de 2025? Si no es así, ¿qué consecuencias tiene no poder hacer frente en plazo a dichos pagos? A ver, aquí hay que tener en cuenta que el 5 de noviembre todavía no había entrado en vigor el Real Decreto Ley 6/2024. Entonces, en este caso y por criterio de prudencia, entiendo yo que yéndonos al Reglamento General de Recaudación que se regula en el artículo 54, dicha fracción y cuota entraría en periodo ejecutivo. Aquí yo lo que desde RSM solemos indicar a nuestros clientes es que se intente ponerse en contacto siempre con la dirección de recaudación para poder ver el modo por el cual se pueda acogerse también a estas medidas y de no ser así, que nos puede plantear la recaudación. Continúo con las preguntas. ¿Es necesario estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social para solicitar las ayudas directas? En este caso, según el Real Decreto Ley 6/2024, en disposición, creo que adicional 9, ¿vale? Indica que no es obligatorio encontrarse A corriente de pago, ¿no? a corriente de pago tanto en tributos como en seguridad social. Dicha duda ya en la propia disposición ya se encuentra recogida.
Sonia, si quieres compartir alguna de las preguntas que te están haciendo por el chat Ay, también. pensaba que lo veíais todo. Pensaba que cuando yo No, es escribía que por yo el creo chat... que todo el Perdón, mundo no lo está viendo. Entonces, perdón, por que me he compartirlo puesto y a que responder. aprendan, como están Bueno, conectadas más de 70 personas, por eso te lo digo. perfecto. Pensaba que el chat lo veía todo el mundo y que cuando yo respondía todos me podían leer. Bueno, me ha preguntado Nuria si existe obligatoriedad, o mejor dicho, en cuanto a la obligatoriedad de presentar el modelo 651, que es el modelo de las donaciones, si hay previsto alguna excepción. Y también si para donaciones de ANA del 24 el plazo es también hasta el 31 de diciembre del 25. Lo que yo le he dicho o le he respondido por chat a Nuria es que en principio los beneficios fiscales no gozan de la no obligatoriedad formal de presentar el modelo. Otra cosa es que ese beneficio fiscal se hubiera articulado como una no sujeción. Todos sabéis que cuando hay exenciones, bonificaciones, reducciones, la obligación formal de presentar el impuesto, aunque sea a cuota cero, existe. No se ha previsto en la normativa. Es cierto que los legisladores pueden, si lo consideran necesario y oportuno, tomar en consideración este tipo de propuestas, pero en principio obligación existe. También es cierto, y os adelanto y aprovecho el comentario, la pregunta, Nuria, estamos preparando desde la Agencia Tributaria Valenciana un tutorial muy sencillo, un vídeo, porque yo entiendo que ponerse a leer las instrucciones a lo mejor es tedioso, un vídeo de minuto y medio, donde para cumplimentar en estos supuestos de la DANA una autoliquidación del 651, lo veáis muy fácil. Abre el modelo, coloca el NIF del donante, el del donatario, clica aquí que es cero y pum, en 2 minutos comprobado hecho, 2-3 minutos, tenéis la autoliquidación completada. Como os digo, de hecho me ofrezco, Isabel, cuando tengamos ya el tutorial preparado, Sí, os lo lanzo a la fundación para que remitáis a todos los claro que asistentes. sí. Y lo Y en compartimos cuanto, con los asistentes, sí. sin problema, o en la web que tengáis vosotros, en nuestra web estará como parte o como pestaña prioritaria. Y el plazo de presentación, como he dicho, de las operaciones que se devenguen entre el 29 de octubre del 24 hasta el 31 de diciembre del 24, su plazo de presentación es hasta el 31 de enero del 25. Cuestión distinta es que tú dones en el año 25, donde te puedes aplicar la reducción de ese 100%, pero el plazo de presentación es el habitual, el del mes. Si tú haces una donación el 5 de septiembre de 2025, entras para poderte reducir en tu donación el 100%, pero tienes el plazo del mes hasta el 5 de octubre del 25 para presentar esa autoliquidación del modelo 651. Espero, Nuria, que con esto y el resto de participantes haya quedado claro, y lo dicho, os invito a esa última diapositiva que tenéis, tanto mi correo como mi teléfono, este tema de donaciones o de dudas, mejor dicho, me tenéis a vuestra disposición. Pregunta también, Nuria, tema de donaciones de empresa a empleados. Estamos esperando a que resuelva tributos. Me gustaría, confieso, aunque se grabe el webinar, sinceramente confieso que yo creo que la voluntad del legislador es ayudar a las personas que están sufriendo por la DANA y no vincular esa donación que hace la empresa al empresario con una retribución del trabajo, que es lo que me imagino, por lo que me pregunta Nuria, de épocas anteriores o de catástrofes anteriores. La subdirección competente en materia de renta siempre ha dicho que cualquier retribución que haga una empresa en sede de contrato de trabajo vincula o se entiende que es retribución del trabajo, y por lo tanto el próximo ejercicio es posible que algún ciudadano, salvo que se declare la exención y siempre que, como decíamos, se mantenga este criterio, pues va a tener ese incremento en su renta del próximo ejercicio. Pero es un tema, como digo, Nuria, que se trasladó la petición al Ministerio, se hizo el propio lunes 25 y estamos a la espera de que nos respondan para ver si mantienen el criterio y consideran que es una retribución del trabajo, un rendimiento del trabajo, o bien, que yo espero que, bueno, es mi forma de pensar, pero no deja de ser mi opinión, que obviamente no va a ningún sitio porque no tengo capacidad de normar, de legislar. Realmente yo entiendo que si hay animus donandi, lo que he dicho anteriormente, y se recibe esa donación, yo creo que podíamos entender que está en sede del impuesto de donaciones. Y como bien sabéis, si tributa por donaciones, aunque esté reducido al 100%, es decir, aunque tribute cero, no debería someterse a tributación en renta. Pero no deja de ser mi opinión o más que opinión, mi deseo, a la espera de lo que diga el Ministerio, que es el órgano competente. Y lo dicho, reitero, de la misma forma que os pasaré el enlace del tutorial, en cuanto haya respuestas a estas dudas planteadas, tanto en el prontuario que irá actualizando la Dirección General de Tributos y Juego y también nosotros en nuestra web, os pasaré los enlaces para que estéis pendientes, porque, como os digo, al final lo que todos queremos es tener seguridad jurídica. Nos guste o no nos guste que tributa de una forma o de otra, lo que queremos es saber si tributa de una forma o tributa de otra. Entonces, comparto esa inquietud vuestra porque yo también la tengo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Nuria. Empiezo con un ruego y es que en el chat de la derecha tenéis un enlace a una encuesta de valoración del webinar de hoy. En ese chat no solo podéis rellenar la encuesta, sino que nos podéis hacer llegar sugerencias sobre monográficos, webinars en el interés de la Fundación, de la Agencia Tributaria Valenciana y de RSM, es continuar ayudando a todos los interesados en responder dudas sobre estos procedimientos, estos procesos, y el ánimo de una recuperación cuanto antes. Y traslado la última pregunta. Nos pregunta Maricruz cómo demostramos a la hora de pedir subvención los 10 días sin Internet los trabajadores afectados que no pudimos asistir al trabajo durante 15 días. ¿Cómo demostramos? Con cualquier prueba, ¿no? Emitían derecho. Diego, comparto con vosotros. Cualquier medio de prueba válido en derecho, no sé, alguna forma de poderlo demostrar, pero claro, es complicado. En este caso, a lo mejor esto ya es mojarse, sinceramente, pero considero que estamos a lo mejor para mojarnos, aquí... María José. No es momento de poner... No, yo pienso así. Creo que ya me conocéis algunos de los que estamos compartiendo la ponencia, pero es momento de echar para adelante y ayudar. Y si hay que mojarse, vamos a ello. Yo creo que ahí en ese sentido pediría ayuda a las empresas de telecomunicaciones en este sentido, porque sí que se podría ver que ha habido una bajada de Internet, o si se han cortado cables o han caído pues los típicos cables que son de Internet o de telefonía, pues hacerle fotos. Todo aquello que se pueda recabar a día de hoy de prueba siempre se puede a futuro utilizar, y ya luego a lo mejor... Documento del proveedor de la empresa, el proveedor de telecomunicaciones de la empresa que pida un documento acreditativo para los empleados. Exacto, pero yo en el caso sobre todo de Internet tiraría una solicitud a vuestra compañía de telecomunicaciones en el cual se pueda probar que estuvisteis 10 días sin Internet. Y en relación a los 15 días que no pudieron asistir al trabajo, porque entiendo que eran personas que se encontraban afectadas, se podría solicitar a lo que ya sea la propia empresa que contrata a estos trabajadores, un certificado en el cual se pueda probar que no pudieron asistir a su jornada de trabajo porque eran personas afectadas de la DANA. Y obviamente que lleve su firma manuscrita o por certificado digital y el cuño de la empresa. Creo que eso a lo mejor pues podría ser una prueba más a la que se podría añadir. No sé. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar el webinar, estamos en tiempo, hemos cumplido perfectamente de 9:30 a 11. Responder que va a estar la grabación disponible en el canal de YouTube de la Fundación y en la web. Lo digo porque podéis revisionarla y luego además, bueno, pues destacar la amabilidad tanto del equipo de RSM como del equipo de la Agencia Tributaria Valenciana con Sonia, que nos han compartido amablemente su correo electrónico, y cualquier duda podéis hacerla llegar a la Fundación. Si es para los ponentes, se la haremos llegar a ellos, y emplazaros pues para la siguiente comunicación de ayudas de la DANA que tengamos para ayudar a todos, que en ese contexto estamos, en recuperarnos cuanto antes y agradecer que os hayáis conectado a la sesión. Muchísimas gracias a la Fundación por habernos invitado, y a ti, Isabel. Muchas gracias y nada, vamos a por el jueves y a llegar al fin de semana con mucha ilusión. Mucho ánimo a todos.